Listo, chicos, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches con todos. El día de hoy vamos a dar inicio a la exposición del tema de pared lumbar, plexo lumbar, riñones y uréteres. Muy bien, entonces, si tienen alguna consulta, alguna pregunta, pueden prender su micro en orden, ¿ya? Porque como voy a estar compartiendo el PPT, quizás no se observe los participantes, ¿ya? Entonces, vamos a dar inicio. Un momentito, por favor. ¿Me confirma si pueden ver mi PPT? Sí, se ve. Ya, listo. Entonces vamos a iniciar. Bien, entonces chicos, como les comentaba, vamos a dar inicio a la clase de región lumbar, plexo lumbar, riñones y uréteres. Muy bien. Entonces, los temas que vamos a abordar van a ser las estructuras que conforman la pared posterior, los nervios que van a conformar el plexo lumbar, algunos vasos como la aorta abdominal, el sistema de la vena ácidos, riñones, glándulas suprarrenales y también los uréteres. Muy bien. Entonces, para iniciar un casito clínico, que vamos a resolverlo al final, en este caso tenemos a un paciente varón de 62 años de edad que viene a urgencias porque presenta edema en ambos miembros inferiores. Muy bien. Entonces, para conocer un poquito, el edema básicamente es la retención del líquido en el espacio intersticial que suele acumularse en las zonas declives, por ejemplo, los miembros inferiores. Por ejemplo, los miembros inferiores, ¿no? Y una forma de poder valorarlo es haciendo una pequeña presión, ¿ya? En la zona donde queremos evaluar, y si es que deja una depresión, decimos que hay un signo positivo denominado fobia, ¿no? Fobia positivo, y nos indica que hay edema a ese nivel. Entonces, este paciente viene por edema en los miembros inferiores, y adicional a eso, viene por varicocele izquierdo. ¿Qué cosa es un varicocele? Viene a ser esta dilatación tortuosa que vemos, ¿no? Del plexo pampiniforme, asociado a diferentes condiciones que ya vamos a ver cuál fue la razón en el caso de este paciente, y bien, que es una causa de que varones asistan a urgencias, como en este paciente, y aparte de eso nos dice que viene con antecedente de un carcinoma de células renales del lado izquierdo, o sea, tiene un tumor en el lado izquierdo. Y este ha sido el motivo por el cual se le ha programado a este paciente para una cirugía para poder quitar ese tumor. Finalmente vamos a ver el desenlace cuando terminemos la exposición y vamos a darle una explicación anatómica a su problema. Muy bien. Entonces, para dar un inicio a la exposición, vamos a tocar el día de hoy a la región posterior del abdomen. Muy bien, y en la región posterior del abdomen va a estar conformada por límites, muy bien, hablando de lo que es la pared posterior, y va a tener contenido, ¿ya? Contenido que se va a encontrar en la cavidad retroperitoneal. Entonces, en los límites va a estar la pared posterior, que va a estar conformada por estructuras óseas. Vamos a tener que el límite medial y posterior van a ser las vértebras lumbares. Muy bien. ¿Cuántas vértebras lumbares tenemos, chicos? ¿Se acuerdan? 12. Ya, vértebras lumbares. ¿Se acuerdan? Las torácicas son las que tienen el número de 12. Vértebras lumbares tenemos 5 vértebras lumbares. ¿Ya? 5 vértebras lumbares. Y esto va a corresponder al límite medial y posterior de la pared posterior. Hacia superior vamos a tener a las costillas flotantes, es decir, a la costilla número 11 y a la costilla número 12. Y en la parte inferior vamos a tener a todo este hueso, que es el hueso coxal. Sobre todo yo quiero que reconozcan a la porción ilíaca, porque ahí vamos a ver que van a haber estructuras que se van a insertar y también vamos a relacionar la salida de algunos nervios, ¿ya? Entonces acuérdense de estas porciones óseas. En las porciones musculares vamos a hablar que el límite lateral lo va a conformar el borde lateral de este músculo de acá, ¿ya? El borde lateral, a lo cual nosotros vamos a conocer como el músculo cuadrado lumbar. ¿Ya? Al músculo cuadrado lumbar. Y medialmente vamos a tener el borde medial de este músculo de acá, muy bien, que va a ser el músculo psoas mayor, ¿ya? Al músculo psoas mayor. Hay otros músculos a los cuales nosotros vamos a describir más adelante, pero acuérdense de estos principalmente.
Y como les decía, también entre la región del abdomen y la porción posterior vamos a tener a las cavidades retroperitoneales, ¿no? Esta cavidad retroperitoneal que va a contener algunos órganos que vamos a tocar. Por ejemplo, esto de acá, que es el riñón, ¿ya? Tenemos aquí un vaso, que es la aorta, y tenemos aquí a la vena cava inferior. Muy bien. Retroperitoneal porque está detrás de la cavidad peritoneal. Todo lo que está en azul viene a ser la cavidad peritoneal. Muy bien, donde tenemos aquí en celeste lo que es la cavidad peritoneal mayor o la bolsa omental mayor y tenemos lo que está en azul a la bolsa omental menor. ¿Se acuerdan? También llamada transcavidad de los epiplones, ¿no? ¿Se acuerdan que ingresamos por este agujero de aquí a la cual nosotros íbamos a llamar el hiato de Wilson o también llamado el hiato para ingresar a la bolsa del aumento menor? Muy bien, perdón, la cavidad peritoneal menor. Entonces, detrás de esto tenemos aquí al peritoneo parietal y detrás de esto es donde vamos a encontrar las estructuras que vamos a abordar el día de hoy. Muy bien. Entonces, para describir las vértebras lumbares, habíamos dicho que son 5 vértebras lumbares y cuyo apilamiento van a generar una curvatura a nivel vertebral. Muy bien. Ustedes acuérdense que cuando hablamos de anatomía, decimos que esto de acá es cóncavo, ¿ya? Y esto de acá es convexo. Entonces, las vértebras lumbares van a generar una curvatura, van a generar una convexidad hacia adelante, hacia lo cual nosotros le vamos a llamar lordosis, ¿ya? Lordosis, que es esa curvatura común de la porción lumbar, ¿ya? Y estas vértebras lumbares van a tener características diferentes porque son vértebras que tienen que soportar una gran cantidad de peso. Entonces, van a tener vértebras con algunas características como les menciono. Entonces hay que reconocer las porciones vertebrales. Tenemos aquí el cuerpo vertebral, ¿no? Tenemos aquí, ¿eso de acá qué sería, chicos? ¿Se acuerdan? ¿Qué porción vertebral sería esto de aquí? Pedículo. ¿Pedículo? Ajá, exactamente. Tenemos aquí el pedículo. ¿Esto de aquí cómo se llama? Hacia las laterales. Apófisis transversa. Las apófisis transversas, si esto es transverso, esto de aquí es apófisis espinosa. Y entre apófisis espinosa y apófisis transversas, ¿qué era esto de aquí? Lámina. Lámina. Las láminas, exactamente. Entonces ya hemos reconocido las estructuras de una vértebra normal. Ahora, ¿qué características diferentes tiene? Que, por ejemplo, las vértebras lumbares van a tener un cuerpo voluminoso, muy bien, en donde su diámetro transverso va a ser mucho mayor al diámetro antero-posterior. Muy bien, esa es una de las diferencias. Otra de las diferencias es esto de acá, el agujero vertebral. ¿Se acuerdan que una vértebra torácica tenía un agujero vertebral que era circular? En el caso de las vértebras lumbares, este agujero va a ser triangular, ¿ya? Triangular equilátero. Y es lo que vemos aquí. Entonces, esa es una de las diferencias. Ahora, otra estructura que nos hemos olvidado mencionar era esto de acá, mira. ¿Ven esto de acá? ¿Qué cosa es esto de aquí? ¿Qué estructura es? ¿Se acuerdan? No se ve el puntero. A ver. A ver. Aquí, esto de aquí. ¿Sí lo ven o no se ve, chicos? No se está compartiendo. Caría articular superior. Ajá, es la caría articular superior, muy bien, la caría articular superior. Y hay que mencionar esto porque, por ejemplo, miren, a nivel de la base de la apófisis transversa tenemos una saliencia, ¿ya? En la base y en la región posterior de la apófisis transversa tenemos unas saliencias que va a ser una apófisis accesoria, ¿ya? Una apófisis accesoria. Y lateral y posterior a esa carilla articular superior vamos a tener a otra apófisis, a la cual nosotros vamos a llamar la apófisis mamilar.
¿ya? La apófisis mamilar. Entonces, estas son dos estructuras que no las encontramos en los otros tipos vertebrales y le vamos a encontrar en las vértebras lumbares. Muy bien, la función de estos básicamente va a ser inserción ligamentosa, ¿ya? Entonces, aquí tenemos otra visión. Aquí tenemos otra vista, una vista posterior de una vértebra lumbar, en la cual las había mencionado que en la región lateral y posterior encontrábamos a las apófisis mamilares y una saliencia en la base de la apófisis transversa o costal, que iba a ser la apófisis accesoria. Muy bien. Otra diferencia, ya que nosotros vamos a encontrar en las lumbares, es que las láminas van a ser más altas que anchas, ¿ya? Van a ser más anchas que altas. Y otra diferencia notable es la apófisis espinosa. Esta apófisis espinosa tiene, miren, una forma cuadrilátera, ¿ya? Y que está orientado en la horizontal. En la horizontal. A diferencia de las vértebras torácicas que hemos estado viendo, que tenían una disposición hacia abajo, de adelante hacia atrás y de arriba hacia abajo. O sea, eran oblicuas, ¿ya? Entonces, siempre traten de comparar la forma de las vértebras a nivel torácico, a nivel lumbar, ¿ya? Entonces, vamos a pasar en este cuadrito. Bueno, aquí es apófisis mamilar, apófisis accesoria. Aquí hay un cuadro diferencial entre una cervical, una torácica y una lumbar. Acuérdense cómo es el agujero vertebral. Miren, la lumbar es triangular equilátero, la torácica es redonda, la cervical se describe como una triangular isósceles, ¿ya? Vemos que las apófisis espinosas, por ejemplo, se caracterizan a nivel cervical porque son bitubérculas, las torácicas porque son oblicuas y las lumbares porque son horizontales y cuadriláteras. Entonces aquí hay otras diferencias que ustedes pueden revisarles. Si gustan, tomen el screen ya para continuar. Bien, entonces vamos a pasar a la porción muscular. Y les había mencionado este músculo de acá, que era el músculo cuadrado lumbar, ¿ya? El músculo cuadrado lumbar, que va a ser uno de los músculos que lo vamos a encontrar lateral, ¿ya? Vamos a especificar más adelante. Medialmente a este músculo lumbar y por delante del mismo encontramos este músculo. Este músculo de aquí es el músculo psoas mayor, ¿ya? El músculo psoas mayor, que está en relación con este músculo, miren, que se está insertando en la fosa ilíaca, que es el músculo ilíaco. Y ven que sus tendones se terminan uniendo y se insertan finalmente en el trocánter menor, ¿ya? Entonces miren esos dos músculos que están en relación. Por delante de este músculo psoas mayor, vemos otra estructura muscular, que es una estructura muscular fusiforme, bien fusiforme, y si ustedes lo ven en las muestras de Villa, es un musculito así, chiquito, pero que tiene un tendón muy grande, ¿ya? Un tendón muy grande, y aquí se ve este tendón. Este músculo que es inconstante, como lo menciona el Moore, este es el músculo psoas menor. Entonces, acuérdense de la relación más lateral, cuadrado lumbar, medial, y delante de ese cuadrado lumbar el psoas mayor, y por delante puede, como no puede, el psoas menor, ¿ya? Entonces, vamos a pasar a hablar de lo que es el músculo cuadrado lumbar. El músculo cuadrado lumbar va a tener su origen desde la vértebra L5, su apófisis transversa de L5, el labio interno de la cresta ilíaca, miren, esto de acá es la cresta ilíaca, pero en específico en su labio interno y en el tercio posterior, ¿ya? Y se va a insertar en las apófisis transversas de L4, de L3, L2 y L1, ¿ya? ¿Y en dónde más se va a terminar insertando? Miren, en el borde inferior de la última costilla, ¿ya? En el borde inferior de la última costilla. Ahora, hay otros libros que te describen que el músculo cuadrado lumbar tiene 3 fascículos. Ya, un ratito voy a borrar aquí. Tiene 3 fascículos. Un fascículo que se llama costo ilíaco, ya, que básicamente son estos fascículos que van desde el borde inferior de la duodécima costilla hasta la cresta ilíaca. Ya, ese es un fascículo costo ilíaco. Ahorita lo voy a colocar un ratito.
costo ilíaco, ¿ya? Y hay otro fascículo que va desde las apófisis transversas hacia la costilla número 12, muy bien, esto de acá, que se llama costo transversa, y hay otra porción o otro tercer fascículo que va desde la quinta apófisis transversa de la quinta vértebra lumbar hacia la cresta ilíaca, que se llama transverso ilíaco. ¿Ya? Entonces se describen tres fascículos: costo ilíaco, costo transverso y transverso ilíaco. Muy bien, entonces las inserciones, los orígenes de este músculo, importante, y que vamos a ver que va a atravesar uno de los ligamentos del diafragma. ¿Se acuerdan? Que teníamos un ligamento medial, un ligamento arqueado lateral. Entonces el cuadrado lumbar va a hacer relación al ligamento arqueado lateral. Muy bien, ahí está la imagen, ligamento arqueado lateral. Entonces, para recordar, el diafragma también terminaba insertándose a nivel de la columna vertebral mediante los pilares, ¿no? Mediante los pilares. Entonces, el pilar del lado derecho se insertaba en donde de L1, L2 y L3, mientras que el pilar izquierdo L1 y L2, ¿no? Y desde la vértebra número 1 hacia la apófisis transversa de L1 también formaba el ligamento arqueado medial, que es esto de acá. Y desde la apófisis transversa hacia la última costilla formaba el ligamento arqueado lateral. Y es este con el que se va a relacionar el cuadrado lumbar, ¿no? Y eso lo pueden ver en las muestras que se encuentran en vía, bueno, y si están en norte. ¿Bien? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, chicos? Ya. Vamos a continuar entonces. Pasamos a los siguientes músculos. Medial al cuadrado lumbar vamos a encontrar al psoas mayor, ¿ya? Este de acá es el psoas mayor. El psoas mayor se va a originar a nivel de T12, L1 y L5. De L1 hasta L5. Va tanto a partir de sus cuerpos vertebrales, así como también sus discos intervertebrales. Y también sus apófisis transversas, ¿ya? Esto de acá es el psoas mayor. Su tendón se unía al músculo ilíaco. Entonces, el músculo ilíaco se va a originar en los 2/3 superiores de esto de acá, que vendría a ser la fosa ilíaca, ¿ya? De la fosa ilíaca. También se iba a originar de las alas del sacro, ¿ya? Y de los ligamentos sacroiliacos, ¿ya? Entonces, tanto el psoas mayor y el músculo ilíaco, su inserción en dónde iba a ser, o el tendón de ambos, en dónde iba a ser, en el trocánter menor, ¿ya? Trocánter menor. Entonces, acuérdense, trocánter menor. Les había dicho también del músculo inconstante fusiforme que estaba por encima del psoas mayor, que iba a ser el psoas menor, ¿ya? El psoas menor se va a originar aproximadamente entre T12 y L1, muy bien, y se va a terminar insertando aquí en la línea pectínea y en la eminencia iliopúbica, ¿ya? En la línea pectínea y en la eminencia iliopúbica. Entonces, estos dos músculos van a estar en relación al ligamento arqueado medial del diafragma, ¿ya? Ligamento arqueado medial del diafragma. Aquí está. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? Muy bien, entonces vamos a pasar. Aquí solamente las inserciones, orígenes, inserciones de los músculos, para que tomen en nota, le tomen un screen. Bien. Y pasamos. Entonces, vamos a reconocer aquí en una muestra calavérica cuáles son los músculos correspondientes, ¿no? Por ejemplo, si yo les digo, ¿qué músculo es este de aquí? ¿Cuál es la respuesta, chicos? El psoas mayor. El psoas mayor. Muy bien. El músculo psoas mayor. Perfecto. Ahora les voy a decir del músculo que está aquí. El que está en verde. Psoas menor. Muy bien, el psoas menor. Acuérdense, miren el tendón tan largo. Por eso les decía que es una parte bien chiquita.
y tienen un tendón muy largo, ¿ya? El psoas menor, que se insertaba en la línea pectínea y también en la eminencia hilopúbica. Tenemos aquí este músculo de aquí, que está de azul también. A ver, mejor celeste. ¿Ya? ¿Qué músculo es este de aquí? Cuadrado lumbar. El músculo cuadrado lumbar. ¿Con qué ligamento arqueado se relacionaba hacia superior? ¿Con qué ligamento arqueado se relacionaba hacia superior? Lateral. Ajá, exactamente, el ligamento arqueado lateral. Y finalmente tenemos el músculo ilíaco, ¿ya? El tendón, al pasar por el ligamento inguinal, ya va a terminar insertándose a nivel del fémur. ¿En dónde se insertaba el tendón del músculo iliopsoas, chicos? Su inserción. ¿En dónde? Aquí no me deja ver, pero más o menos por aquí. ¿Cuál era la inserción del músculo iliopsoas? ¿Hacia dónde se dirigía? ¿Se acuerdan? Trocánter menor, exactamente. Trocánter menor. ¿Ya? Trocánter menor. Entonces, orígenes, inserciones, tengan en claro eso. Y entonces, hasta aquí hemos visto todo lo que es pared lumbar en cuanto a la miología. Bien, entonces aquí más o menos hemos hecho un corte transversal para poder reconocer. Y bueno, aquí tenemos el plagio que nos dice que celeste es esto de acá, ¿no? Entonces, esto de acá sería el músculo cuadrado lumbar, ¿ya? El músculo cuadrado lumbar. El músculo cuadrado lumbar. Entonces, si este es el músculo cuadrado lumbar, ¿qué músculo sería este de aquí? ¿Se ubican, chicos? ¿Qué músculo sería este de aquí? El psoas mayor. Este de acá es el psoas mayor, exactamente. Este de acá es el psoas mayor. Muy bien. Y este de acá chiquitito, el psoas menor. ¿Ya? El psoas menor. Entonces, importante reconocer esta estructura en un corte transversal porque el músculo cuadrado lumbar se va a relacionar con otros músculos que tienen otros orígenes, pero lo vamos a encontrar también en la región lumbar. Bien, que son estos músculos de acá, este paquete muscular, a lo cual nosotros conocemos como los músculos erectores de la columna. Bien, estos músculos erectores de la columna tienen tres porciones. El que está en anaranjado es el famoso espinoso, ¿ya? E de Eli, el espinoso. El que está en negro es el longísimo, ¿ya? El longísimo. Y el que está en rojo es el iliocostal, ¿ya? El iliocostal. Entonces acuérdense que los músculos erectores de la columna es el famoso Eli, espinoso, longísimo e iliocostal. ¿Bien? Y ahorita vamos a ver que van a estar separados por una fascia. Y por eso quiero que me presten atención en la siguiente diapositiva. ¿Bien? Entonces aquí. Reconocemos nuestro músculo cuadrado lumbar. Reconocemos a nuestro músculo psoas mayor. ¿Bien? Reconocemos que todo esto de acá es la cavidad peritoneal. ¿Ya? Todo esto de acá, si esta es la cavidad peritoneal, lo que está en morado es nuestro peritoneo parietal. ¿Ya? Lo que está por detrás de nuestro peritoneo parietal, ¿qué cosa es? Nuestra cavidad retroperitoneal, ¿ya? Retroperitoneal. Entonces, ¿se acuerdan que cuando hablaban de pared anterolateral, la porción más profunda a los músculos era una fascia, que era justamente la fascia transversalis, ¿no? La fascia transversalis. Entonces, esa fascia transversalis no solamente la vamos a encontrar que va a rodear la porción posterior de todos los músculos de la pared anterolateral, sino que también la región de la pared posterior del abdomen. Muy bien, solo que como el Moore menciona, va a tomar el nombre del músculo con el que se va a relacionar. Por ejemplo, a este nivel, si este es el psoas mayor, esta fascia va a recibir la fascia, el nombre de fascia del psoas mayor. Muy bien. A este nivel vamos a tener la fascia del músculo cuadrado lumbar. Ahora, esta fascia del iliopsoas o psoas mayor, hacia superior va a formar un engrosamiento, que es lo que te va a generar el ligamento arqueado
medial en este caso. Ligamento arqueado medial se forma por un engrosamiento de la fascia del iliopsoas. Mientras que la del músculo cuadrado lumbar hacia superior, su engrosamiento va a formar lo que es el ligamento arqueado lateral. Muy bien. Ahora, esta fascia del psoas mayor se va a continuar hacia la lateral con la fascia del músculo cuadrado lumbar y también con la fascia tóracolumbar. ¿Ya? La fascia tóracolumbar es todo esto de acá. La fascia tóracolumbar tiene 3 hojas. Bueno, eso es lo que le decía a la continuación de la fascia transversalis. Y la fascia tóracolumbar va a tener 3 hojas. Una hoja anterior, que es lo que está en morado. Voy a borrar aquí. Una hoja anterior, ¿ya? Una hoja media y una hoja posterior. Entonces, como vemos, la hoja media de la fascia tóracolumbar o la lámina media es la que te va a separar el músculo cuadrado lumbar de los músculos erectores de la columna, ¿ya? Esa es la fascia que te divide. Y obviamente la fascia, los músculos erectores de la columna van a estar rodeados por la hoja o la lámina, tanto medial como la lámina posterior de la fascia tóracolumbar. Muy bien, de la fascia tóracolumbar. Entonces, ¿quién separa? ¿Qué lámina o qué hoja de la fascia tóracolumbar separa el músculo cuadrado lumbar de los músculos erectores de la columna? La fascia o la lámina media, ¿ya? La lámina media. Entonces, la lámina anterior va a formar la fascia del músculo cuadrado lumbar y que hacia las laterales, o sea, hacia aquí, se va a continuar con la aponeurosis del músculo transverso, ¿ya? Las aponeurosis del músculo transverso. Entonces, acuérdense cómo separamos esta porción de la región posterior. Muy bien. ¿Preguntas, chicos, hasta aquí? ¿Tienen preguntas? Bien, entonces pasamos. Pasamos ahora a lo que es plexo lumbar, ¿ya? Ustedes acuérdense que plexo lumbar siempre va a hacer referencia a todas las raíces anteriores. Raíces anteriores, ¿ya? De los nervios espinales. En el caso del plexo lumbar, el plexo lumbar se va a considerar desde L1 y a L4. He colocado aquí T12 porque suele contribuir con una ramita hacia el L1 y L5 porque junto con S1 te forma un tronco que también se ven en las muestras, que es el tronco lumbosacro, ¿ya? Entonces, por eso los he colocado. Entonces, vamos a ver cuáles son las ramas del plexo lumbar que vamos a tocar el día de hoy. Primero, que el L1 te van a dar orígenes a 2 nervios importantes que siempre van a ir de la mano, uno hacia superior y uno hacia inferior, que va a ser el nervio iliohipogástrico y el nervio ilioinguinal, ¿ya? El iliohipogástrico y el ilioinguinal. T12 suele contribuir acá con una ramita, ¿ya? Y luego vamos a tener que entre L1 y L2 nos va a dar origen a otro nervio, que es el nervio genitofemoral, ¿ya? La rama genital, ¿se acuerdan que iba por el conducto inguinal? Ya, ese es el nervio genitofemoral, entre L1 y L2. La siguiente rama va a estar dada entre L2 y L3, que va a formar el nervio cutáneo femoral lateral, que es el que daba inervación sensitiva a la región lateral del muslo, ¿ya? El nervio cutáneo femoral lateral. Y finalmente vamos a tener 2 grandes nervios importantes, que viene a ser uno hacia posterior, que va a ser el nervio femoral, ¿ya? Que es un nervio grueso, y uno hacia anterior y medial, que va a ser el nervio obturador. Bien, entonces esos son los orígenes radiculares de lo que son los nervios de la región lumbar. Bien, entonces tomen el screen, chicos, para pasar. Bien, entonces aquí tenemos la salida de esos nervios que suelen salir anteriores a las apófisis transversas. Muy bien, miren, acá tenemos las apófisis transversas. Y por aquí están saliendo los nervios y van a estar en relación a los músculos que ya hemos explicado. Por eso era importante primero conocer a los músculos y luego los nervios. Bien, entonces, este nervio de aquí, miren, que está atravesando lo que es el ligamento arqueado lateral, va a ser el nervio subcostal. ¿Ya? El nervio subcostal. Luego vamos a tener, miren, estos 2 nervios que siempre van acompañados, uno hacia superior y uno hacia inferior, que va a ser el nervio por arriba, el nervio iliohipogástrico, muy bien, y por debajo el nervio ilioinguinal, Bien, tenemos el iliohipogástrico, el ilioinguinal,
que suelen atravesar lo que es la fascia o el músculo transverso del abdomen y se va a localizar entre el oblicuo interno y el oblicuo externo para dar inervación tanto a los músculos de esa región como a la piel, ¿ya? Luego tenemos este músculo que, miren, se está formando de dos raíces diferentes, que es de L2 y L3, se está pasando por la superficie anterior del músculo ilíaco, esto de acá es el músculo ilíaco, y se está dirigiendo hacia esta zona, que es la espina ilíaca anterosuperior, por debajo del ligamento inguinal. Y en específico va a pasar por una escotadura que se formaba entre la espina ilíaca anterosuperior y la espina ilíaca anteroinferior. Por aquí pasa ese nervio, ¿ya? Esta escotadura se llama la escotadura innominada, ¿ya? La escotadura innominada. Entonces, por ahí está saliendo la escotadura innominada. Por ahí está saliendo el nervio cutáneo femoral lateral para dar, ¿qué cosa? Inervación sensitiva. Y es importante porque si tú ves un nervio que se va hacia esa dirección, tú piensas en el nervio cutáneo femoral lateral. ¿Bien? Tenemos otros nervios característicos que creo que tuvimos la oportunidad de verlos con algunos compañeros de los días lunes, que era un nervio que la característica era que atravesaba el músculo psoas mayor. Este músculo de acá, que es el psoas mayor, es atravesado por un nervio. ¿Y quién es ese nervio? Ese es el nervio genitofemoral, ¿ya? El nervio genitofemoral es el nervio que atraviesa al músculo psoas mayor y que va a terminar en su rama genital y su rama femoral, ¿no? ¿Se acuerdan que la rama genital era la que ingresaba al conducto inguinal? Ya. Entonces, ¿de dónde se origina? Desde L1 y L2, ¿ya? L1, L2, el hilo hipogástrico L1, el hilo inguinal también L1. Bien. Ahora, entre el psoas mayor y el músculo ilíaco, también va a haber otro nervio, un nervio que es grueso, ¿ya? Un nervio que es grueso, que es este nerviosito de aquí, este de aquí, que está pasando por debajo del ligamento inguinal, y este va a tener orígenes desde L2, L3 y L4. Es uno de los nervios más importantes que les mencionaba y va a ser el nervio femoral. Muy bien, el nervio femoral que va a constituir ¿a qué cosa? Al van femoral a este nivel. Y el van femoral también tiene un orden. Muy bien, entonces, ese orden va a ser el siguiente. El más lateral va a ser el nervio femoral. Bien. Le va a seguir la arteria femoral. Y finalmente vamos a tener la vena femoral. Bien, entonces el van va de lateral a medial. Nervio, arteria y vena femoral. El nervio va a ser la estructura más lateral de ese van. ¿Ya? Acuérdense de eso. Luego vamos a tener un nervio que se va a ir hacia medial, que también tiene las mismas raíces de origen del femoral, que es de L2, L3 y L4, que va a ser el nervio obturador. Y este nervio obturador se va a ir hacia el agujero obturador, que ven aquí. ¿Ya? Ese es uno. Y finalmente tenemos este tronco, miren este tronco grueso, que está formado por L5 y por S1, que es el tronco lumbosacro. Y eso es por eso le ponía el L5 en la imagen anterior. Muy bien. Entonces, aquí, solamente para mencionar, a ver un ratito. Aquí está el nervio subcostal, el hilo hipogástrico, el hilo inguinal que siempre están juntos. El que se iba hacia la espina ilíaca anterosuperior, para que ustedes puedan reconocer en las muestras calavéricas que era el nervio cutáneo femoral lateral. Muy bien, que pasaba, miren aquí, por la incisura o escotadura innominada, ¿ya? Teníamos también al génito femoral, cuya característica era que atravesaba al psoas mayor, y luego, generalmente, ¿ya? Generalmente se dividía en su porción distal. Generalmente porque hay ocasiones en que el nervio ya está dividido. Es decir, que desde acá ya te da tu rama genital y desde acá ya te da tu rama femoral. ¿Ya? Entonces son variantes que podemos encontrar. Entonces, ese es uno. Tenemos a nuestro nervio femoral, ¿ya? En ambos lados, nervio femoral. Tenemos al nervio obturador, que también estaría aquí.
y finalmente a nuestro nervio lumbosacro, o nuestro tronco lumbosacro. Muy bien, entonces, como vemos en este cuadro resumen del Gray, todos los nervios van a tener función motora y sensitiva, o sea, van a tener función mixta, excepto al nervio lateral cutáneo del muslo, ¿bien? Que va a dar inervación sensitiva únicamente a la piel de la cara anterior y lateral del muslo, ¿ya? Entonces, tomen el screen hasta aquí. Y si tienen alguna pregunta, chicos. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Bien, entonces vamos a continuar, ¿ya? Entonces, hay que reconocer los nervios que vamos a tener aquí, para lo cual requiero de su participación, muchachos. Entonces, por ejemplo, el número 6, que está pintado de verde, ¿qué nervio sería? ¿Qué nervio sería? El hipogástrico. Digo, ilio hipogástrico. Exactamente, el ilio hipogástrico. Perfecto. ¿Cuál era su raíz de origen, te acuerdas? El L1. El L1, exactamente. Si ese es el ilio hipogástrico, entonces la 7, ¿qué cosa sería? Ilio inguinal. El hilo inguinal, exactamente, el hilo inguinal, que tiene la misma raíz de origen, o sea, L1, ¿ya? L1. Ahora, a ver, uno que esté, que lo puedan sacar. Ya, la número 10, ¿qué sería, chicos? La número 10. Miren su dirección, hacia dónde se dirige. El cutáneo femoral lateral. Ujú. ¿Y por qué crees que es el cutáneo femoral lateral? Porque está yéndose hacia la escotadura innominada. O sea, está más como que Exacto. diagonal, está yéndose para ese lado. Exactamente, se está yendo, miren, hacia la espina ilíaca anterior superior y va a salir por la escotadura innominada que les mencionaba, por encima del músculo ilíaco, ¿ya? Entonces ese es el cutáneo femoral lateral, cuyos orígenes, repetimos, L2 y L3, ¿ya? Ahora, tenemos otro músculo que sería, otro nervio, que sería, a ver, el que está en amarillo. ¿Qué nervio sería el que está en amarillo? Aquí, este de acá. Femoral. El nervio femoral, ¿ven que es el más grueso? Entonces, el nervio más grueso, que está yéndose a la región del muslo, que está pasando por debajo del ligamento inguinal, va a ser el nervio femoral. ¿Ya? El nervio femoral. El amarillo acá, femoral. Muy bien, entonces, ¿el rojo qué sería, chicos? Es un poco difícil. ¿Quién me saca cuál es el nervio que está señalado de rojo? El genito femoral. Exactamente, el génito femoral. Si bien es cierto, no vemos aquí al psoas mayor, ¿ya? Pero este de aquí es el génito femoral. Orígenes del génito femoral tenemos L1 y L2. Muy bien, el femoral es de L2, L3 y L4, igual que el otro nervio, que es el número 12, el más medial, que se va hacia el agujero obturador, que vendría a ser el nervio obturador, que tiene las mismas raíces de origen, obturador. Las mismas raíces de origen, L2, L3 y L4. Bien, entonces en la imagen de la derecha tenemos que reconocer, por ejemplo, el número 16, la que está señalada de negro. Este de acá. Miren, esto es medial, para que se ubiquen un poquito. Esto es medial, esto es lateral, ¿ya? Por aquí sería la sínfisis del pubis, por aquí la espina ilíaca anterior superior. Esto de acá es posterior, ¿ya? Posterior. Entonces, ¿qué nervio sería el número 16? Ya, más fácil, iniciamos. Ya, sí, dime. Obturador. El nervio obturador, exactamente, el nervio obturador. Entonces,
Esto es lateral, esto es posterior, esto es medial, ¿ya? Acá el sínfisis de pubis, acá está el ligamento inguinal, y aquí se está dirigiendo hacia abajo, más o menos hacia el agujero obturador, ¿ya? Para inervar a los músculos aductores. Entonces, y este de aquí, el amarillo, chicos, ya para terminar esta parte. Lo que está en amarillo. Esto de acá, miren. ¿Lo sacamos? ¿No lo sacamos? Este de acá sería el nervio femoral. El nervio femoral. Si es un nervio, es grueso. ¿Por dónde salía? ¿Se acuerdan? Entre el músculo ilíaco y el psoas mayor para formar luego el tendón del iliopsoas, ¿ya? Pero entre ellos salía este nervio que era femoral, el nervio femoral. Y yo les decía que la posición del van femoral era nervio, era arteria y era vena, el van femoral, ¿ya? Entonces, acuérdense de eso. ¿Preguntas, chicos, hasta aquí? Bien, entonces pasamos. Pasamos ya a lo que son los vasos que vamos a encontrar en la región posterior y entre ellos tenemos aquí a la aorta abdominal. La aorta abdominal, ¿a qué nivel, chicos, se origina? A nivel de este hiato, el hiato aórtico. Y el hiato aórtico, ¿a qué nivel vertebral nosotros lo íbamos a encontrar? ¿Se acuerdan? El hiato aórtico, aquí está. ¿A qué nivel vertebral lo encontramos? T12. T12, exactamente. ¿Qué estructura acompañaba a la aorta? Aparte de la aorta, a nivel de T12 también salía, ¿qué cosa? El conducto, o ingresaba el conducto torácico, ¿ya? Acuérdense, conducto torácico. Entonces, a ese nivel se va a originar la aorta abdominal, ¿y a qué nivel va a terminar? A nivel de L4, ¿ya? A ese nivel va a terminar bifurcándose en las arterias ilíacas comunes, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Entonces, en su recorrido va a dar diferentes ramas y como lo vemos en el MUR te va a graficar tres planos de las ramas aórticas. El primer plano van a ser aquellas ramas que se van a dirigir para irrigar lo que son las estructuras del tracto digestivo, ¿ya? Ese es el primer plano. El segundo plano van a ser las ramas que se van a dirigir a irrigar estructuras que van a formar parte de los órganos urogenitales y también de algunas glándulas, ¿ya? Principalmente la glándula suprarrenal. La suprarrenal. Y el tercer plano que vemos aquí, que o el plano posterior, que va a dar irrigación o va a dar ramas hacia la pared posterior de la región lumbar y también hacia el diafragma. Ya ahorita lo vamos a ver. Entonces, a ver. Ya, bueno, acá el origen, T12, L4, y aquí están las ramas. Aquí en el Rubier te lo describen por tres planos bonitos, igual que el MUR. Entonces, el primer plano son ramas que ya hemos visto, ¿ya? Este de acá es el primer plano. Entonces, ¿qué arteria sería la primera que aquí estoy señalando? Este de acá. ¿Qué arteria de las ramas aórticas abdominales estoy señalando aquí? Tronco celíaco. El tronco celíaco. Muy bien. El tronco celíaco lo encontrábamos aproximadamente a nivel de la vértebra T12. ¿Ya? Del borde inferior de T12. Inmediatamente hacia inferior, a nivel de L1, nosotros encontrábamos a la arteria mesentérica superior. Muy bien, a la arteria mesentérica superior. Y más abajo, a nivel de L3, encontrábamos a la arteria mesentérica inferior. Entonces son esas tres ramas del primer plano vascular que salen de la aorta abdominal. Muy bien. El segundo plano que les mencionaba iban a ser las ramas arteriales que se iban a dirigir hacia el sistema o aparato genital y urinario. Muy bien. Entonces, urinario, principalmente este de acá.
Esto de aquí es la arteria renal. La arteria renal izquierda y la arteria renal derecha. ¿Ya? Hacia abajo tenemos otras arterias que son las arterias gonadales, que va a depender, ¿no? Si es varón, testicular, si es mujer, ovárica. ¿Ya? Las arterias gonadales. Y hacia el superior tenemos una arteria que se va a ir hacia la porción glandular, la porción endocrina, que habíamos mencionado, que va a ser la arteria suprarrenal media. ¿Ya? La arteria suprarrenal media. Entonces, acuérdense, esas son las tres ramas del plano, del segundo plano de la aorta abdominal. Muy bien, y en el tercer plano, posterior, tenemos aquí a las 5 arterias lumbares, ¿ya? A las 5 arterias lumbares, y hacia el superior tenemos la rama diafragmática, en este caso tenemos la arteria diafragmática o frénica inferior, ¿ya? La arteria frénica inferior. Entonces, son estas todas las ramas de la arteria aorta, y en algunos casos se menciona que la arteria lumbar o la quinta lumbar suele nacer de otra arteria que es esta de acá, que es la sacra media. ¿Ya? De forma variable, la sacra media. Puede como no puede, ¿ya? Y bueno, la arteria aorta termina bifurcándose en las arterias ilíacas comunes. Ilíacas comunes, que son las ramas terminales, ¿ya? La porción terminal. Entonces, acuérdense de las ramitas, ya el plano 1 ya se ha visto el día de hoy, el plano 2 es lo que vamos a ver, el plano 1 es lo que hemos visto hasta hoy, ¿ya? Y el plano 2 es lo que vamos a ver hoy día. Entonces, ¿preguntas, chicos, hasta aquí? ¿Preguntas, consultas? Bien. ¿La arteria renal a qué nivel más o menos sale? O sea, ¿está al mismo nivel que las del primer plano o cómo? No. Las arterias renales se describe que puede estar entre T12, ¿ya? Y L1. O sea, entre el origen del tronco celíaco y el origen de la mesentérica superior, ¿ya? Entre ellas. No es que Ok, nazcan al mismo nivel. Sí. ¿Ya? Sí, sí. Ya, muy bien. Entonces, acá, bueno, acá están los nombres. Y pasamos también a lo que es a los vasos de la cavidad posterior del abdomen. Muy bien, entonces tenemos aquí a la vena cava inferior, que a diferencia de la arteria aorta, en cuanto a su porción final, esta se va a originar un nivel vertebral por debajo de la porción final de la aorta. Muy bien, entonces la porción final vendría a ser a nivel de L4 en el caso de la aorta, y en el caso de la vena cava inferior va a iniciar a nivel de L5, un nivel vertebral por debajo, ¿ya? Y esta vena cava inferior, ¿hacia dónde va a terminar su porción abdominal? Cuando atraviesa el hiato de la vena cava inferior. ¿A qué nivel vertebral encontramos el hiato de la vena cava inferior, chicos? ¿A qué nivel vertebral? T8. T8, exactamente, T8, junto con el nervio frénico derecho también, ¿ya? Entonces, a ese nivel está terminando la vena cava inferior. ¿Por qué se forma o cuáles van a ser, cómo se origina, mejor dicho, por los vasos ilíacos comunes, del lado derecho, del lado izquierdo? Ahora, algunas particularidades en cuanto a las ramas que va a dar esta vena cava inferior. Entonces tenemos, bueno, acá está el origen, a ver, vamos a borrar. Tenemos que las venas cava inferior van a drenar acá las venas lumbares, muy bien, las venas lumbares, que te van a terminar formando, ¿te acordarás? Una vena a la cual nosotros llamamos como la vena lumbar ascendente. ¿Se acuerdan de la vena lumbar ascendente que junto con la vena subcostal en el lado izquierdo te iba a formar al sistema hemiácigos y hacia el lado derecho, aquí, ya, aquí que sería la vena lumbar ascendente, ya, y tu subcostal, tu vena subcostal, el sistema de la ácigos, ya, el sistema de la ácigos. Entonces, perdón. Aquí. Tu lumbar ascendente, ¿ya? Y acá está tu subcostal. ¿Qué te iba a formar? Tu sistema ácido, ¿ya? ¿En dónde drenaba el sistema ácidos?
¿Se acuerdan, chicos? ¿En dónde terminaba drenando el sistema ácidos? En la cava superior. Ajá, en la pared posterior de la vena cava superior. Muy bien, ahí a ese nivel terminaba drenando a nivel de D4. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Las venas lumbares. ¿Qué más vamos a encontrar aquí? A las venas frénicas inferiores. Y va a ser tanto, o va a ser igual tanto para el lado derecho como para el lado izquierdo. ¿En dónde van a estar las diferencias? Las diferencias van a estar en las venas renales, en las venas supraglandulares, ¿ya? Y en las venas gonadales. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la vena renal del lado izquierdo y la vena renal del lado derecho. Te pueden preguntar cuál es la vena más larga, por así decirlo, en la del lado izquierdo, ¿no? Porque aquí la vena renal del lado izquierdo tiene que cruzar la línea media, que está más o menos a este nivel, para que se vaya hacia el lado izquierdo. Entonces, más largo, la del lado izquierdo. Ese es uno. La segunda es de que, a diferencia de las arterias, que tenías una arteria suprarrenal superior, una media y una inferior, en las venas solamente vas a tener una que va a drenar finalmente a cada glándula suprarrenal. Entonces vas a tener una vena suprarrenal izquierda y una derecha. La diferencia es que la vena suprarrenal izquierda va a drenar su contenido hacia la vena renal izquierda, ¿ya? Hacia la vena renal izquierda. Mientras que la suprarrenal derecha va a terminar drenando su contenido. La suprarrenal derecha está acá, ¿ya? Está acá. Va a terminar drenando su contenido hacia lo que es la vena cava inferior. Directamente hacia la vena cava inferior, ¿ya? Hacia la vena cava inferior. Esa es una de las diferencias. La otra diferencia es que las venas gonadales del lado izquierdo, ya habíamos dicho que depende si es hombre o mujer, del lado izquierdo también van a drenar su contenido en lo que es la vena renal izquierda, mientras que la vena gonadal derecha va a terminar drenando su contenido en la vena cava inferior. ¿Ya? Entonces, conclusión, lado derecho, vena cava inferior, lado izquierdo, vena renal izquierda. ¿Ya? Vena renal izquierda. Entonces, según eso de aquí, hay unas preguntas que son puntuales que giran en torno básicamente en lo mismo. Bueno, antes de pasar a esas preguntas, comentarles que la vena renal izquierda, si bien es cierto es más larga, también hay que tomar en cuenta que el drenaje que habíamos dicho de las venas gonadales, en el lado izquierdo iba a ser hacia la vena renal izquierda y desde el lado derecho iba a ser hacia la vena cava inferior. ¿Cuál es la importancia de que tengan un diferente drenaje para cada lado? Como vemos, la del lado izquierdo, en este caso un varón, la vena testicular, ¿ya? En este caso la vena testicular, va a drenar en la vena renal izquierda. ¿Y qué va a pasar? Lo hace en un ángulo de 90 grados, ¿ya? Lo hace de forma perpendicular. A diferencia de la vena testicular del lado derecho, que lo hace en un ángulo agudo. Entonces, ¿a qué vena se le va a hacer más difícil drenar el contenido? Justamente al lado derecho. Perdón, al lado izquierdo. ¿Ya? Al lado izquierdo se le va a hacer más dificultoso. Y más aún por el pinzamiento que ocurre a este nivel, que va a estar dado por esta arteria. Esta arteria, ¿alguien reconoce? Creo que se ha mencionado en la clase pasada, cuando hablamos de duodeno, páncreas. ¿Alguien reconoce qué arteria es esta de aquí? Es una arteria que le está haciendo pinzamiento a la vena renal izquierda. La mesentérica superior. Exactamente, la arteria mesentérica superior. ¿Ya? La arteria mesentérica superior le hallamos por detrás del cuello del páncreas. Miren, aquí está el páncreas, aquí en el esbozo del páncreas. Por detrás del cuello del páncreas, ¿bien? Y por detrás está pasando la vena renal. Entonces, la mesentérica superior le hace un pinzamiento que hace que el drenaje que venga desde abajo sea mucho más dificultoso. Muy bien, entonces, ¿cuál va a ser el problema? Que la sangre puede acumularse por debajo. Y es por eso, es la explicación anatómica por el cual, cuando nosotros vemos un varicocele, que son estas venas tortuosas, varicocele, con mayor frecuencia se den en el lado izquierdo, más que el lado derecho.
¿Ya? Lo más frecuente, lado izquierdo. ¿Por qué? Porque uno drena en un ángulo de 90 grados y otro porque hay un pinzamiento de la arteria mesentérica superior. ¿Ya? De la arteria mesentérica superior. Entonces, aquí vamos a iniciar con las preguntitas que giran en torno. Y bueno, el problema que les genera es que toda la sangre se queda aquí abajo y te genere lo que se llama varicocele, que es lo que tenía el paciente del caso clínico. ¿Ya? Entonces, bueno, ustedes sabían que, o conocemos que el origen del sistema ácigos y del sistema hemiácigos partía, ¿no? De la lumbar ascendente, ¿ya? De la lumbar ascendente, ¿ya? Y de las arterias, perdón, de las arterias subcostales, ¿no? Eso es lo que nosotros conocemos. Sin embargo, se menciona que estos sistemas, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, reciben afluencias de otras estructuras venosas, como por ejemplo, del lado derecho viene, miren esa rama de acá, de la vena cava inferior. Entonces la vena cava inferior puede contribuir al sistema ácigos, ¿ya? Mientras que el lado izquierdo, vemos que, miren, esta vena renal izquierda tiene una rama que está contribuyendo al sistema hemiácigos. Entonces, se habla del sistema renoácigos, ¿ya? Sistema renoácigos, cuando estamos en el lado izquierdo, porque va a contribuir al sistema hemiácigos, y el sistema cavoácigos, porque contribuye al sistema de la ácigos en el lado derecho. ¿Y viene de dónde? De la vena cava inferior. Entonces, cavoácigos, vena cava inferior, lado derecho, sistema ácigos, renoácigo, vena renal izquierda, lado izquierdo, que contribuye al sistema hemiácigos. ¿Ya? Eso solamente más o menos para ver el origen de la ácigos y de la hemiácigos. Entonces, ahora sí, las preguntas. Bien, entonces, la primera pregunta nos dice, ¿dónde termina el drenaje venoso de la glándula suprarrenal izquierda? ¿A dónde drena? En la vena renal. La renal. Renal. En la vena renal izquierda. Ajá, acá me faltó. Izquierda. ¿Ya? Muy bien. ¿Dónde termina el drenaje venoso de la vena gonadal izquierda? La renal izquierda. Sí. En la vena izquierda. renal izquierda, exactamente, en el lado izquierdo. Todo el izquierdo hacia el izquierdo. ¿Ya? ¿A qué nivel termina la aorta abdominal? L1. L4. 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 Muy bien, L4. 4. ¿Ya? Y finalmente nos dice, ¿dónde termina el drenaje venoso de la glándula suprarrenal derecha? Vena cava inferior. Ajá, exactamente. Exactamente. Vena cava inferior. ¿Ya? Entonces son preguntitas que giran en torno a lo mismo. Otra pregunta sería, ¿a qué nivel termina ¿a qué nivel se origina la vena cava inferior? ¿A qué nivel se origina la vena cava inferior, chicos? ¿Se acuerdan que les decía que es un nivel inferior? L4. a la- L5. Exactamente, L5. A ese nivel se origina, ¿ya? La vena cava inferior. A nivel de L4 termina la aorta. Acuérdense que van al revés, ¿ya? Entonces, un nivel por debajo del término de la aorta se da origen a la vena cava inferior, ¿ya? Muy bien. Entonces, ahora sí vamos a pasar a lo que es riñones. Ya les comentaba que íbamos a hablar vísceras que encontramos en la región retroperitoneal, en la cavidad peritoneal, retroperitoneal en específico. Entonces tenemos aquí esos riñones que son dos estructuras en forma de haba, como lo menciona, ¿ya? Son estructuras que se van a extender desde algunos niveles vertebrales. Si vemos acá, ¿qué arteria sería esta de acá, chicos? Este de acá. A ver, mejor lo señalo así. ¿Qué arteria sería esta de acá?
¿Tronco Tenemos- celíaco? Exactamente, tronco celíaco, que daba tu rama gástrica izquierda, esplénica y hepática común, ¿se acuerdan? Ya, ese es el tronco celíaco. ¿A qué nivel lo encontramos? Habíamos dicho T12. Luego tenemos este de acá que le hace el pinzamiento a tu vena renal izquierda, que era, ¿qué arteria? La mesentérica superior. Exactamente, la mesentérica superior. Y tenemos esta arteria que la encontramos más abajo, que iba a dar irrigación a tu colon izquierdo. ¿Qué arteria es esta de acá? Mesentérica inferior. La arteria Mesentérica mesentérica inferior, que lo encontrábamos más o menos a nivel de L3. Entonces, a ese nivel es donde nosotros encontramos a nuestros riñones, entre T12 y L3. ¿Ya? Ahora, a simple vista, ¿qué estamos notando en este caso? Que nuestros riñones, uno de ellos está más arriba y uno está más abajo. El riñón derecho está más abajo por obvias razones, ¿no? Acá está el hígado, entonces el riñón derecho va a estar más abajo que el riñón izquierdo, ¿ya? Entonces, eso es lo que vemos por esta visión. Ahora, ¿se acuerdan de la división topográfica de los 9 cuadrantes del abdomen? ¿No? Las dos líneas verticales que pasaban por la línea medio clavicular, de acá que era la subcostal, esta era de acá la intertubercular. Entonces teníamos 9 cuadrantes. ¿En cuál de esos 9 cuadrantes encontramos a los riñones? ¿Se acordarán? Eso lo mencionaron hace 3 clases, creo. ¿A cuál de esos cuadrantes? Oh, ya, vamos recordando los cuadrantes. ¿El cuadrante de aquí cómo se llama, chicos? ¿Este de aquí? ¿Cómo se llama este cuadrante? El hipocondrio derecho. Ujú. Tenemos aquí al hipocondrio derecho. Si ese es el hipocondrio derecho, aquí tenemos al hipocondrio izquierdo. ¿Ya? Entre ambos hipocondrios que teníamos, al epigastrio. ¿Ya? Debajo del epigastrio que teníamos, al mesogastrio. Debajo del mesogastrio teníamos al hipogastrio. ¿Ya? A los lados del hipogastrio teníamos a los flancos. Perdón, jejeje. Fosas ilíacas, ¿ya? Fosas ilíacas. Fosa ilíaca izquierda, fosa ilíaca derecha, y aquí es donde encontramos a los flancos. Flancos. ¿Ya? Entonces, acuérdense, estructuras representativas. En el hipocondrio derecho, por ejemplo, el hígado. En el epigastrio, el estómago. En el hipocondrio izquierdo, por ejemplo, el vaso, el ángulo esplénico, ¿ya? En la fosa ilíaca derecha, característico, paciente, me duele aquí, apendicitis. La apéndice, ciego, ¿se acuerdan? Fosa ilíaca izquierda, el colon sigmoide, por ejemplo. Ahora, yo les pregunto, ¿en cuál de esos 9 cuadrantes encontramos a los riñones? ¿En cuál de esos 9 cuadrantes? En los flancos y en los hipocondrios. Ajá, exactamente. Sobre todo en los flancos, ¿ya? Según la división topográfica de los 9 cuadrantes, los riñones se van a encontrar en los flancos, flanco derecho y flanco izquierdo, ¿ya? Esto para recordar, para que también puedan localizar otras estructuras, ¿ya? Entonces, estos riñones eran órganos retroperitoneales, lo podemos ubicar aquí, tenemos aquí al hígado, lo estamos viendo desde abajo, es un corte transversal, ¿ya? Esto es adelante, esto es hacia atrás, posterior, esto es izquierdo y esto es derecho. Entonces tenemos el hígado, tenemos el estómago, tenemos el vaso, ¿ya? Tenemos aquí a los riñones, riñón del lado izquierdo, riñón derecho. Miren aquí, tenemos a la tríada portal. La tríada portal iba a ser contenido en un ligamento. ¿Cómo se llama ese ligamento, chicos? ¿Se acuerdan? ¿Qué ligamento? Del epiplon menor. Cuarto duodenal. El ligamento
Exactamente, el ligamento hepatoduodenal. Ya, el hepatoduodenal. Entonces, acuérdense. Y por detrás, ¿se acuerdan del hiato de Wilson para ingresar a la cavidad de los, o la transcavidad de los epiplones, que es esto de acá, o la bolsa mental menor? Ya, solamente para recordar. Entonces, esto de acá es el peritoneo parietal. Todo esto de acá es el peritoneo parietal. Bien, detrás del peritoneo parietal tenemos vasos retroperitoneales que ya hemos visto, la vena cava inferior, la arteria aorta, nuestros riñones también, y miren aquí, que vemos esto de aquí. Esta porción de aquí debe ser la porción glandular. ¿Qué quiere decir? Que estas glándulas, si bien es cierto, están en el polo superior de los riñones, no quiere decir que solamente lo vayamos a encontrar arriba, porque su posición es medial. ¿Ya? Es por eso que a un corte transversal, mire, en la región medial estamos encontrando parte de lo que son las glándulas suprarrenales. ¿Ya? Entonces, fijan esa imagen, chicos. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Bien. ¿Podría repetir lo de la posición de las glándulas? Ya. A simple vista podríamos decir que en el polo superior, ¿no? Este de acá es el riñón, tiene un polo superior y tiene un polo inferior. Podríamos decir a simple vista que en el polo superior se encuentran en relación a las glándulas suprarrenales. Muy bien. Pero la posición de estas glándulas suprarrenales no solamente es hacia superior, sino que también tiene una dirección medial. ¿Ya? Una dirección medial. Y es por eso que cuando nosotros hacemos un corte así, ¿ya? Vamos a encontrar a un glándula suprarrenal en la región medial, como les menciono. Sí. Ya, esperemos que sí. Igual lo vamos a hablar aquí. ¿Ya? Entonces, para hablar de la configuración externa del riñón, el riñón, miren, este de acá es una vista posterior. Tenemos el riñón A y tenemos el riñón B. ¿Cuál de esos riñones es del lado izquierdo y cuál de esos es el lado derecho, chicos? Lo estamos viendo desde una vista posterior. Una visión posterior. ¿Cuál es el riñón derecho y cuál es el riñón izquierdo? El derecho es el B, ¿Por qué dices que es el B? porque se encuentra más abajo que el de A. Exactamente. Está más abajo justamente porque por encima está el hígado. ¿Ya? Entonces, muy bien. Esos riñones hacia atrás van a estar protegidos por las costillas flotantes, o sea, la costilla número 11 y la costilla número 12. ¿Ya? Y lo he puesto esta imagen porque hay algunas diferencias en cuanto a su cara, a sus caras, ¿ya? Entonces, a los riñones le vamos a estudiar con una cara anterior, ¿bien? Y una cara posterior, que es esto de acá. Y la cara posterior. Entonces, la cara anterior es una cara convexa, ¿ya? O sea, así, convexa, esto de acá es convexo, y va a ser lisa, ¿ya? Mientras que la cara posterior es plana, ¿ya? Es plana. ¿Alguna particularidad en general? Ninguna, ¿ya? Son lisas, convexa la anterior y plana la posterior. También vamos a estudiar que tiene un borde lateral, que es convexo, y un borde medial, que es cóncavo y que va a estar interrumpida por la salida y el ingreso de estas estructuras vasculares, ¿ya? Y del sistema excretor, muy bien, que van a pasar a través del hilio renal, ¿ya? El hilio renal es este agujerito de aquí, por el que ingresan y salen estructuras. Muy bien, entonces eso es en su borde medial. En su polo superior, el polo superior, que es esto de acá, es más ancho que el polo inferior, ¿ya? Es más ancho que el polo inferior. Ya habíamos dicho que el polo superior está en contacto con las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales en posición superior y medial, ¿ya? Ahora, ¿ves? Si es que no tuvieras a las glándulas suprarrenales, como por ejemplo en esta imagen de aquí, no tuvieras a tu glándula suprarrenal y te ponen una muestra en villa, ¿ya? Muy probablemente te lo van a poner al revés. Te lo pueden poner al revés. Entonces, ¿cómo tú vas a reconocer
con la porción excretora, ¿ya? La porción excretora, que básicamente hace referencia a la pelvis y a los uréteres, que ya vamos a ver, siempre van a estar hacia abajo, hacia abajo. Entonces, si la porción excretora se va hacia abajo, esto de acá es el polo inferior. Te ponen al alfiler, ¿qué vas a decir? Polo inferior, ¿ya? Eso es en caso no tengas a las glándulas suprarrenales en la muestra, que es muy probable que no haya, ¿ya? Entonces, si es que no hay, te guías con la porción excretora, o sea, la pelvis renal y el uréter que ya vamos a ver, que va hacia abajo, ¿ya? Entonces, en cuanto a la configuración interna, la estructura más externa que va a estar cubriendo al riñón en su totalidad va a ser esto de acá que está pintado de verde, que viene a ser la cápsula renal, que es una cápsula fibrosa. Esta cápsula fibrosa se va a extender inclusive a este nivel, miren, a nivel del ilio, para englobar una estructura a la cual nosotros vamos a llamar seno renal. ¿Ya? Seno renal. El seno renal va a ser una estructura del ilio renal que va a contener, ¿qué cosa? La porción excretora, que es todo esto de acá que está en blanco, ¿ya? La porción excretora va a contener a los vasos que van a irrigar y van a drenar a los riñones, ¿ya? Entonces eso es el seno renal. Y que también, miren, la cápsula renal se introduce en todo esto de acá. Todo lo que está pintado de verde viene a ser cápsula renal. Muy bien. Ahora sí, cuando pasamos al parénquima, que es el tejido renal como tal, este parénquima va a tener diferentes porciones. Una porción cortical, ¿ya? Y una porción medular. Entonces, hemos hecho un corte aquí, a este nivel, ¿ya? Y lo hemos agrandado acá. A este de acá se le llama lóbulo renal, ¿ya? Entonces, la porción cortical que yo les menciono es todo esto de acá, la porción cortical, que tiene una porción superficial y una porción profunda, ¿ya? Y la porción medular es esta de acá. Esta porción medular tiene formas medio de estrías, lo menciona, una forma estriada, es más oscura que la porción cortical, ¿ya? Y es notable a simple vista. Y a este de acá va a recibir un nombre. Este de acá se va a llamar pirámide renal, ¿ya? Pirámide. Entonces, la región cortical es esto de acá para acá, de acá para afuera, lo más externo. Este de acá es la pirámide renal. Muy bien. Y entre pirámide y pirámide, o sea, es una pirámide, entre pirámide y pirámide vamos a tener columnas. Columnas. ¿Ya? Entonces, región corteza, pirámide y columnas. ¿Ya? Columnas. Ese de acá es otra columna, ese de acá es otra columna. ¿Ya? Ahora, esta pirámide renal es una pirámide invertida, ¿no? La base está hacia afuera. Esto de acá es la base. Y esto de acá es el vértice. ¿Ya? Entonces tiene un vértice que es redondeado, ¿ya? Que es redondeado. Y este vértice va a protruir, miren aquí, va a protruir por dentro del canal excretor. Ya que vamos a ver que tiene otro nombre, de la porción excretora. Entonces, miren, aquí se extiende por dentro de la porción excretora. ¿Ya? ¿Por qué? Porque justamente las estructuras tubulares que van a estar en esta región van a terminar vaciando su contenido a esta porción excretora, como les mencionaba. Entonces, histológicamente, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Por ejemplo, a nivel cortical, que estamos viendo un enmarañado vascular y tanto arterial como venoso, ¿no? Que tiene unos ovillos. Por ejemplo, estos ovillos de acá son los glomérulos. ¿Ya? Los glomérulos. ¿Qué más vamos a encontrar aquí? Fisiología, los túbulos contorneados, ¿ya? Y los túbulos contorneados. Entonces, a nivel de la corteza encontramos glomérulos y túbulos contorneados. A nivel de la médula encontramos la porción recta de esos túbulos. Por ejemplo, el asa de Henle, ya lo van a ver más adelante. Entonces, la porción recta de esos túbulos, ¿ya? Y también a los túbulos colectores. Túbulos colectores, ¿ya? Y son estos túbulos colectores quienes finalmente van a terminar vaciando su contenido hacia la porción excretora que ya les he mencionado, ¿ya? Que básicamente se llama cáliz menor. Cáliz menor. ¿Ya? Entonces, hasta aquí, acuérdense, corteza, pirámide renal, columna renal,
y la porción o el vértice de esa pirámide renal se llama papila renal. ¿Ya? Papila renal. Entonces, acuérdense, hasta aquí. ¿Preguntas, chicos, hasta aquí? Sí, sí, sí. Ya. Entonces, aquí lo que yo les mencionaba. ¿Por qué? Porque miren, acá está una médula, perdón, una porción medular que vendría a ser la pirámide renal, ¿ya? La pirámide renal, que básicamente es médula, ¿ya? Entonces, les decía que los túbulos contorneados finalmente iban a vaciar el contenido a esta porción excretora. Y miren acá, dejan una porción cribosa, un área cribosa, ¿ya? Que es donde penetra finalmente estos túbulos contorneados que les mencionaba. ¿Hacia dónde? Hacia estas estructuras de acá. Esto de acá se llama cálices menores, ¿ya? Cálices menores. Y entre 2 cálices menores, 4 cálices menores de forma variable te forman un cáliz mayor, ¿ya? Un cáliz mayor. Un cáliz mayor. Entonces, tenemos corteza, tenemos pirámide renal, tenemos columna renal, tenemos papila renal, que es este de acá, papila renal, tenemos cáliz menor y tenemos cáliz mayor, ¿ya? Cáliz mayor. Y este cáliz mayor, ¿qué te va a terminar formando después? Esto de acá. Todo lo que está pintado de verde se le llama pelvis renal, ¿ya? Pelvis renal. Y la pelvis renal, la continuación de esta pelvis renal, recién va a considerarse el uréter, ¿ya? El uréter. Entonces, a este nivel, donde se forman la pelvis renal y el uréter, se le llama la unión pielo-ureteral, ¿ya? O sea, pielo por riñón y ureteral por el uréter. Pielo-ureteral. Muy bien, entonces acuérdense de afuera hacia adentro. ¿Ya, chicos? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Preguntas, muchachos? Bien, entonces, acá, miren esto de acá. Esto de acá que está pintado de rojo, lo que se esté pintando de rojo, que contiene en sí a todo lo que es la porción excretora, se llama seno renal, ¿ya? Seno renal. No forma parte de lo que les he mencionado, solamente que lo contiene. Es como una bolsa, así una estructura que va a rodear tanto a la porción excretora y a los vasos, tanto venosos como arteriales que van a cruzar, ¿ya? Entonces, continuamos. Entonces, este riñón va a estar protegido por grasa, ¿ya? Teníamos que este de acá es el riñón, lo que lo cubre es la cápsula fibrosa del riñón, muy bien, y lo que le va a cubrir a esto va a ser una grasa que como está en colindancia a ese riñón va a recibir el nombre de grasa perinéfrica, ¿ya? Perinéfrica. Acuérdense del prefijo perinéfrica. Y esa grasa perinéfrica con el riñón va a ser cubierta por una fascia, que es la fascia renal, ¿ya? La fascia renal. Esta fascia renal tiene una hoja anterior, que lo ven aquí, y una hoja posterior. Muy bien. Y esta fascia renal no solamente va a cubrir el riñón, sino que también va a cubrir a la glándula suprarrenal, hacia arriba, ¿ya? Hacia la suprarrenal. Y medialmente, por ejemplo, la hoja anterior va a unirse con el tejido conjuntivo de estos vasos, o sea, de la vena cava inferior y la arteria aorta, y se va a unir con la del otro lado, ¿ya? Pero la hoja posterior va a terminar fusionándose con la fascia del músculo psoas mayor. Aquí está, el psoas mayor, ¿ya? Entonces, tienes una fascia anterior, tienes una fascia posterior. Por detrás de esa fascia o de esa hoja posterior también encontramos grasa. Miren acá. Por aquí también estamos encontrando grasa. Esto de acá. ¿Ya? Entonces, si lo que rodea de forma inmediata al riñón es la grasa perinéfrica, lo que está por detrás se va a llamar, bueno, aquí están las dos hojas, se va a llamar grasa paranéfrica. Miren el prefijo, paranéfrica. Por detrás de la hoja parietal, ¿ya? Y por delante, miren, de la fascia del cuadrado lumbar y de la fascia toracolumbar, ¿ya? Entonces, por delante de estas estructuras estamos encontrando a la grasa paranéfrica.
Entonces, todo esto de acá, que contiene las dos hojas de la fascia renal, se constituye lo que es la celda renal, y que lo vamos a ver aquí. ¿Ya? Entonces, aquí hemos hecho un corte, tenemos aquí al pulmón, tenemos al hígado, ¿ya? Tenemos al hígado, y aquí está el riñón, y acá está con su glándula suprarrenal. Entonces, todo esto de acá que está rodeando al riñón, ¿cómo se llamaría, chicos? Todo esto de acá que está rodeando al riñón. Inmediatamente. ¿Cómo se llamaría? Según lo que hemos dicho anteriormente. Grasa paranéfrica. Paranéfrica o perinéfrica. Perinéfrica. Ya es lo que está más cercano al riñón. Grasa perinéfrica. De ahí tenemos una fascia. Miren este de acá. Este de acá. ¿Ya? Este de acá sería la hoja anterior de la fascia renal. Y por acá estaría... Uy, me salió chico. Por acá estaría la hoja posterior. ¿Ya? Ahí me salió chueco, pero por acá. Esa es la hoja posterior de la fascia renal. Y ahora, por detrás de esa fascia renal, miren, acá hay un poco de grasa. ¿Ya? Hay un poco de grasa que no se deja ver tan bien, pero es la grasa paranéfrica. ¿Ya? El nombre de esa grasa es paranéfrica. Paranéfrica. Y la que está colindante al riñón es perinéfrica. ¿Ya? Siempre acuérdense de los prefijos, peri y para. ¿Ya? Aquí tienen un cuadrito que es del PRO, para que puedan hacer su resumen, ¿ya? Entonces, continuamos con la irrigación y el drenaje venoso del riñón. Entonces, habíamos dicho que los riñones van a ser irrigados por ramas del segundo plano de la arteria de la aorta abdominal, el segundo plano, ¿no? En este caso, una de las ramas, las arterias renales, del lado izquierdo y del lado derecho. A diferencia de la vena renal izquierda, que iba a ser la más larga a comparación del lado derecho, las arterias es al revés, porque la arteria pues se está originando a nivel del lado izquierdo, pasando la línea media hacia el lado izquierdo, y por tanto, la rama derecha va a ser mucho más larga que la del izquierdo, ¿ya? Es al revés. Entonces, la arteria renal va a ingresar por detrás de la vena. ¿El orden cuál es? Vena por delante y arteria por detrás. ¿Ya? Miren aquí. Esto de acá es la vena renal y esto de acá es la arteria renal. ¿Ya? La arteria renal. Y aquí, ¿qué tenemos? La porción de la pelvis renal que se va a continuar con el uréter más abajo. ¿Ya? Ahora, si esto, vamos a aprovechar la imagen, chicos. Si esto de acá es la vena renal izquierda, ¿esto de aquí qué sería? A ver. ¿Esto de aquí qué sería, chicos? Lo que he señalado en negro. La vena gonadal. La vena gonadal izquierda, exactamente, la vena gonadal izquierda. ¿Este de acá qué sería? Vena suprarrenal izquierda. Exactamente, la suprarrenal izquierda. Entonces, los dos izquierdos hacia la vena renal, porque la derecha, por ejemplo, acá tenemos a la vena gonadal del lado derecho, que está drenando en donde la vena cava inferior. Ya está la vena gonadal izquierda. Derecha, perdón. Ya, derecha. Entonces, para aprovechar la imagen, ahorita vamos a ver cómo se va a dividir esa arteria en el ilio renal. Entonces, esa arteria que ingresa hacia el ilio renal va a generarse o se va a dividir, ¿ya? Se va a dividir anteriormente y hacia posterior. Anteriormente te va a dar 3 ramas, o sea, va a ser esto. Esto de acá es tu arteria renal y te va a dar una rama superior, te va a dar una rama media y te va a dar una rama inferior, ¿ya? Entonces te da una rama superior, que es este de acá, superior, ¿ya? Te va a dar una rama inferior, ¿ya? Y te va a dar una rama que es anterior, ¿ya? La de acá, que sería estas dos de acá, anterior. Pero esa rama anterior se va a subdividir en una rama que sería anterosuperior, ¿ya? Anterosuperior, y una rama que sería anteroinferior. ¿Ya? Entonces, ¿qué ramitas finales tendrías? Una rama superior,
una rama anterosuperior y una rama anteroinferior y finalmente una rama inferior. Entonces son 4 ramas en la región anterior. Y hacia posterior, esa arteria renal te da una arteria segmentaria que es la arteria segmentaria posterior. ¿Ya? ¿Y esto por qué es importante? Porque según esta ramificación segmentaria es que vamos a tener los segmentos del riñón. ¿Ya? Los segmentos del riñón son 5, porque justamente son 5 arterias segmentarias. ¿Se acuerdan que les decía? Una superior, una anterior, pero la anterior se dividía en superior e inferior. Teníamos el segmento anterosuperior y el segmento anteroinferior, y una hacia inferior. Muy bien. Eso es hacia adelante, y hacia atrás iba a ser solamente una rama que formaba el segmento posterior. Entonces son 5 segmentos renales. ¿Ya? Les van a poner el alfiler, no sé, pues aquí, hacia atrás, le van a poner hacia aquí. Entonces ustedes ya más o menos saben reconocer. ¿Ya? Entonces, ¿aquí tienen una pregunta, chicos? Sí, sí, ya. Todo bien. Ya. Entonces, esas ramas segmentarias van a seguir dividiéndose. ¿Ya? Este de acá es una rama segmentaria, en este caso la inferior, la anterior e inferior. Y una vez que llegan hacia el nivel de las columnas, muy bien, hacia el nivel de las columnas, van a recibir el nombre de interlobales. ¿Ya? ¿Se acuerdan que eso de acá era un lóbulo completo? ¿Ya? Entonces, entre ellas van a estar las interlobales. Luego, estas arterias interlobales van a seguir yéndose hacia la porción más externa, ya de lo que es el riñón, y miren, van a rodear a las pirámides renales. ¿Estas se acuerdan que era una pirámide renal? ¿Ya? Una pirámide renal. Entonces, cuando se arquean, van a formar a las arterias arqueadas, ¿ya? A las arterias arqueadas. Y finalmente, estas arterias arqueadas van a terminar dando ramitas rectas, ¿ya? Las ramitas rectas. Entonces, importante sí, porque básicamente va a representar a la irrigación funcional de cada lóbulo del riñón. ¿Ya? Entonces, acuérdense, arterias segmentarias, arterias interlobales, arterias arqueadas y las arterias rectas. ¿Ya? Las arterias rectas. Muy bien. Ahora sí pasamos a lo que es el drenaje venoso. El drenaje venoso, a diferencia de las arterias, van a empezar desde más distal hasta proximal. ¿Ya? Entonces tendríamos, ¿qué cosa? Las venas rectas, tendríamos a las venas arqueadas, a las venas interlobales, ¿ya? Interlobales, y te van a formar las venas segmentarias, ¿ya? Segmentaria superior, la anterosuperior, la anteroinferior y la inferior. Para finalmente unirse con la posterior y formar, ¿qué cosa? La vena renal, ¿ya? La vena renal. Y bueno, tenemos la vena renal izquierda y derecha, que ya sabemos que la izquierda va a ser la más larga, ¿ya? La más larga. Ahorita vamos a ver lo que son las glándulas suprarrenales, ¿ya? Para ver también su drenaje. Entonces, esas glándulas suprarrenales, muy bien, son en número de 2, tienen una función endocrina y lo encontramos en el polo superior y medial, ¿ya? De los riñones. Muy bien, entonces, las glándulas suprarrenales también tienen 2 porciones. Todo esto de acá es la porción cortical, o la porción de la corteza de la glándula suprarrenal. Y esto de acá es la porción medular. Esto de acá es la médula. Ahora, la corteza tiene 3 partes, ¿ya? Es muy probable que te lo pregunten. No solamente aquí, sino también en fisiología y histología. Tiene 3 partes. La más externa es la porción glomerular, ¿ya? La porción glomerular. La media es la porción fasciculada. Y la última es la porción reticular, ¿ya? Reticular. Cada porción te va a sintetizar una hormona diferente. Por ejemplo, la zona glomerular te sintetiza mineralocorticoides, como por ejemplo, pues, la aldosterona, ¿ya? Que seguro lo están viendo en fisiología, aldosterona, ¿ya? La porción fasciculada te va a sintetizar a los glucocorticoides, ¿ya? Aquí la famosa hormona del estrés, el cortisol, ¿ya? Y finalmente la zona reticular que te va a formar a los andrógenos, ¿ya? A los andrógenos. Y la médula, ¿ya? La médula que te va a terminar formando a las catecolaminas,
ya, lo que se llama adrenalina, noradrenalina, que ya lo estarán viendo en fisiología. ¿Ya? Entonces, dos partes, corteza y médula, porción endocrina. Ahora, ¿cómo va a estar irrigado estas glándulas suprarrenales? ¿Se acuerdan cuál era la glándula suprarrenal que nacía desde la aorta abdominal? Había solamente una glándula suprarrenal que se originaba en la aorta abdominal, que lo mencionamos cuando hablamos de los planos vasculares de la aorta. La media. La arteria, ajá, exactamente. La arteria suprarrenal media. Y es esta justamente. Esta arteria de acá es la arteria suprarrenal media. ¿Ya? Esta de acá es la media. Esta es la del lado izquierdo y esta es la del lado derecho. ¿Ya? La suprarrenal media. Ahora, ¿quién te va a originar la suprarrenal superior? Va a ser esta arteria de acá. Esta arteria de acá era una rama del tercer plano, ¿ya? Que es la frénica superior. ¿Ya? Es una de las ramas del tercer plano, superior. ¿Ya? Y te va a dar, mira, las suprarrenales superiores, ¿ya? Superiores, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, ¿ya? Y finalmente, ¿quién te va a dar la frénica? Perdón, ¿quién te va a dar las glándulas? A ver, esa de acá me acuerdo su nombre. Esta de acá se llama arterias suprarrenales superiores, ¿ya? Y nos faltan las inferiores. ¿Quién te va a originar a las suprarrenales inferiores? Va a ser la arteria renal, ¿ya? Miren, esta es la arteria renal y esta ramita de acá que ven aquí, este de acá es la arteria suprarrenal inferior, ¿ya? Esta es la inferior. Esta es la del lado izquierdo y esta es la del lado derecho, ¿ya? Esta ramita de acá es una rama que se va a irrigar en la cápsula. Se llama rama capsular, ¿ya? Lo importante aquí. Solo acuérdense, porque te van a preguntar, ¿quién origina la glándula suprarrenal superior? La frénica, perdón, acá no es superior. Frénica inferior, ¿ya? Frénica inferior. La frénica inferior te va a originar a la arteria suprarrenal superior, a la media de la aorta abdominal y la inferior de las arterias renales, ¿ya? Así es la irrigación de las glándulas suprarrenales. Ahora, como les decía, el drenaje venoso de las glándulas suprarrenales no iba a ser así en número de 3, solamente iba a haber una vena suprarrenal en este caso, ¿ya? Y esa vena suprarrenal también va a tener diferente origen, como les mencionaba. Entonces, ¿ven esta imagen de aquí? Yo quiero que me digan, acá tienen el riñón A, el riñón B. Quiero que me digan cuál es derecho y cuál es izquierdo. O el A es derecho, el B es izquierdo. ¿Qué piensan, chicos? Acá hay varias cositas que me dicen que uno es derecho y uno es izquierdo. Ah, es izquierdo. El A es el izquierdo. ¿Por qué es el izquierdo? Por sus ramas gonadales y... Exactamente. Su rama gonadal, mira, drena ¿en dónde? En la vena izquierda. Entonces habíamos dicho que del lado izquierdo, tanto la suprarrenal como la gonadal, en la vena renal izquierda. Y es justamente, ¿no? El drenaje de la suprarrenal del lado izquierdo va hacia dónde? Hacia la vena renal izquierda. Y del lado derecho iba a drenar directamente en la vena cava inferior. Aquí tratar de aclarar la glándula suprarrenal del lado derecho, porque aquí más o menos se traduce la ramita, ¿ya? Solamente que está ahí pegado con la glándula suprarrenal. Pero ahí está. ¿Hacia dónde? Hacia la vena cava inferior. Entonces tiene un drenaje diferente, chicos, ¿ya? Drenaje diferente. Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta? Ya, bien, chicos. Entonces, para terminar ya, pasamos a los uréteres. Los uréteres son estas estructuras que más o menos miden entre 25, algunas literaturas dicen 30 centímetros, ¿ya? Y que va a tener diferentes porciones. Una porción abdominal, ¿ya? Una porción abdominal que va a estar en relación al músculo que está por detrás, que es el músculo psoas mayor, ya todos lo conocemos, ¿ya? Siempre va a estar en relación a ese músculo, en la porción abdominal, y que va a ser la continuación
de lo que se llama la pelvis renal, ¿no? La pelvis renal está seguida por los uréteres, pelvis renal. Bien, ¿qué característica va a tener aquí en su porción abdominal? Que los uréteres van a ser cruzados por los vasos gonadales. Miren, eso de acá son los vasos gonadales del lado izquierdo y estos son los del vaso derecho, los del lado derecho. Entonces, esos vasos gonadales se están cruzando a los uréteres, ¿ya? Hacia la lateral. Ese es uno. Luego va a tener su porción ilíaca, ¿ya? Tiene una porción ilial. ¿Por qué? Porque estos uréteres van a estar en relación a la bifurcación principalmente de la aorta. Y se habla de una diferencia. ¿Por qué? Porque el uréter del lado izquierdo va a pasar por encima de la arteria ilíaca externa. De la arteria ilíaca externa, ¿ya? Mientras que la del lado derecho, perdón, de la arteria ilíaca común. ¿Ya? Este de acá aún es ilíaca común. Miren, aquí se está esbozando un poquito la ilíaca interna y este de acá es la externa. ¿Ya? Entonces, la del lado izquierdo pasa por encima de la ilíaca común. ¿Ya? Común. Mientras que la del lado derecho está pasando por encima de la ilíaca externa. ¿Ya? De la ilíaca externa. Entonces, esa es una diferencia a nivel de la región ilial que se va a asociar a ¿quién? A la bifurcación aórtica, ¿ya? A la bifurcación aórtica. De las ilíacas comunes, en este caso, ¿ya? Luego tiene una porción pélvica, pasando el estrecho superior de la pelvis, ¿ya? Todo el estrecho superior de la pelvis, vamos a tener una porción pélvica, en la cual estos uréteres se van a dirigir hacia medial, ¿ya? Se van a dirigir hacia medial y hacia abajo, para tener una porción vesical, que es justamente cuando ya atraviesa o va a drenar su contenido, en este caso la orina, hacia la vejiga, ¿ya? Hacia la vejiga. Entonces tiene tres porciones, abdominal, ilíaca, vesical y, claro, abdominal, ilial y vesical. Y pélvica, ¿ya? Pélvica. Entonces también va a presentar tres estrechos. Tres estrechos. El primer estrecho va a ser la unión pielo-ureteral. Pielo-ureteral. Que es más o menos a este nivel. ¿Ya? A este nivel está la unión pielo-ureteral. El segundo estrecho va a estar a nivel de la bifurcación de las ilíacas comunes, ¿ya? De las ilíacas comunes, o sea, en la porción ilial, más o menos a este nivel, ¿ya? Aquí se ve más claro. Acá tenemos a nuestra ilíaca externa, ¿ya? Esta parte de acá es la ilíaca externa. Esto de acá es la ilíaca común, ¿ya? Y hacia abajo y hacia atrás se está yendo la ilíaca interna, ¿ya? Pero este uréter del lado derecho, miren, está cruzando a la ilíaca externa. Mientras que la del lado izquierdo, acá tienes a tu ilíaca externa, hacia acá tienes a tu ilíaca interna, ¿ya? Interna y externa. ¿Y a quién va a cruzar en este caso? A la ilíaca común, ¿ya? A la ilíaca común. Entonces, esa es la porción ilíaca, ¿ya? Antes de que entre a la porción pélvica, ¿ya? La porción pélvica. Entonces, el tercer estrecho, el segundo estrecho va a estar a nivel de la bifurcación y el tercer estrecho va a estar una vez que llegue a la región vesical, ¿ya? A la región vesical. Entonces, estos son los tres estrechos a tres niveles diferentes. Muy bien, entonces acuérdense, porción abdominal, porción ilíaca, porción pélvica, que no la he colocado aquí, pélvica, cuando pasa el estrecho superior de la pelvis, pélvica, y finalmente la porción vesical cuando ya llega a nivel de la vejiga, ¿ya? Entonces, eso principalmente en cuanto a los uréteres, ¿eh, chicos? Entonces, ¿preguntas hacia aquí? Creo que no debí borrar. ¿Ya? Entonces, regresando a nuestro casito clínico, ya habíamos dicho que este señor tenía edema, tenía un varicocele y como antecedente tenía un carcinoma en el riñón izquierdo. ¿Qué pasó con este señor? Lo que se vio es que el tumor había crecido hacia la vena renal izquierda, a este nivel, ¿ya? Y estaba comprimiendo, lo estaba ocluyendo. Muy bien. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer en este caso? Quisieron quitar el tumor, quisieron extirpar el tumor. Sin embargo, al momento de extirpar el tumor, un pedazo del tumor se desprendió, ¿ya? Entonces, ese pedazo del tumor que se había desprendido, nosotros lo conocemos como émbolo, ¿ya?
Entonces, este pedazo de tumor creció, perdón, se fue migrando a través de la vena cava inferior. ¿Y a dónde iba a llegar, chicos? ¿A dónde iba a llegar ese émbolo finalmente? A la aurícula derecha. Exactamente, a la aurícula derecha, ¿no? Y luego pasó hacia el ventrículo derecho, ¿ya? Y luego iba a ir al tronco pulmonar, pero cuando llega al tronco pulmonar, lo ocluye, ¿ya? Lo ocluye. Entonces, ¿qué se generó en el paciente? Un embolismo pulmonar. Y como ocluyó el flujo sanguíneo que supuestamente tenía que ir hacia los pulmones para poder oxigenarse, entonces el paciente murió durante la cirugía, ¿ya? Justamente por un embolismo de un tumor que estaba intentando ser resecado y que había comprimido, ¿qué cosa? La vena renal izquierda. Y si había comprimido esa vena renal izquierda, con mucha mayor razón, el varicocele iba a estar en el lado izquierdo, ¿ya? En el lado izquierdo. ¿Qué más? La compresión no solamente iba a ser a ese nivel, sino que también a nivel de la vena cava inferior. ¿Y la vena cava inferior qué trae? La sangre de todo el miembro inferior. Entonces, si es que había una compresión, el flujo venoso que tenía que subir hacia arriba iba a estar más imposibilitado, iba a estar más lento. ¿Y eso qué te generaba? Que los desechos que tendrías que llevar hacia el corazón sea más lento. Entonces, ¿cómo se manifestó en este caso en el paciente? Por la acumulación de líquidos como edema, ¿ya? Entonces, por eso, por compresión de la vena cava inferior, tuvimos edema. Y por compresión de la vena renal izquierda, tuvimos el varicocele, que así se observa, ¿ya? Entonces, más o menos la localización, chicos, de lo que es la vena renal izquierda, quiénes lo comprimen y en qué lugar se genera con mayor frecuencia el varicocele. En el lado izquierdo, justamente por esa justificación anatómica. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta? Esta ya sería la parte final. ¿Preguntas, muchachos? A ver, voy a salir un ratito. Disculpe, ¿cuáles serían los 3 estrechamientos de la uretra? Del uréter. Sí, uréter. Ahí voy. Ya, el primer estrechamiento está a este nivel. El primero es a nivel de la unión pielo-ureteral. ¿Se acuerdan cuál era la unión entre la pelvis renal, ya, y el uréter? Ya, ese es el primer estrechamiento. El segundo estrechamiento era a este nivel. Ya, a nivel de la bifurcación de las arterias ilíacas comunes, ya, ilíacas comunes. Y el tercer estrechamiento era cuando ingresa ya a la vejiga. ¿Ya? El tercer estrechamiento es a nivel vesical. ¿Ya? Esos son los 3 estrechamientos. Muchas gracias. Listo, chicos. ¿Alguna otra consulta? A ver, voy a ver el chat un ratito. Ay. Ya. Ya, todo claro. Listo, chicos. Entonces eso sería todo por hoy. Vamos a dejar de compartir. Y listo, chicos. Eso sería todo. Gracias, chicos. Así que espero que les vaya bien esta semana. Muy bien. Cualquier pregunta, a sus doctores.